En el video anterior hablamos acerca de los movimientos oscilatorios y en particular de uno, que es el más importante, el movimiento armónico simple. Comentamos que estos están descritos por un pequeño grupo de parámetros y que su evolución temporal debe ser descrita a través de alguna función trigonométrica. En este video ahondaremos un poco en esta idea y veremos la representación matemática de estos movimientos, lo que posteriormente nos ayudará a entender otro tipo de procesos que involucran conjuntos de vibraciones. Mi nombre es Fabricio y esto es Fabrofis. Hola amigos, en el video anterior vimos que los parámetros necesarios que describen al movimiento armónico simple son el periodo, la frecuencia y la amplitud, en donde el periodo y la amplitud se pueden observar desde el gráfico. El periodo, por definición, es el tiempo que se demora en realizar un ciclo, mientras que la amplitud es el máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Estas características pueden estudiarse desde la matemática si comparamos con el gráfico de una función seno o coseno. De hecho, estas funciones son periódicas porque se repiten cada ciertos intervalos en el eje X y también tienen un máximo desplazamiento con respecto al cero que corresponde a su posición de equilibrio. Esto nos lleva a la idea de que efectivamente podemos estudiar un movimiento armónico simple usando alguna de estas funciones. Revisemos en detalle la función coseno. En primer lugar, vemos que el argumento x será como nuestro tiempo porque queremos estudiar la evolución temporal de este movimiento. Vemos que el gráfico de esta función coseno está siempre alrededor del 0 y tiene sus extremos en -1 y 1. Eso nos recuerda a que desde la posición de equilibrio tenemos un máximo desplazamiento que va desde el 0 hasta 1 o -1, que es lo que habíamos llamado amplitud. Así, si multiplicamos esta función por otro número, simplemente estaremos cambiando su valor por el valor usado. Otro dato importante es que la función coseno tiene periodicidad 2pi radianes. Eso significa que si sumamos al argumento de la función un valor de 2pi o múltiplos de este, siempre encontraremos el mismo valor, de modo que tenemos por aquí la definición de periodicidad que en este caso tiene un valor de 2pi. Ese valor puede modificarse multiplicando por algún número. Por ejemplo, si en vez de ser coseno de x es ahora coseno de 2x, encontraremos que la nueva periodicidad es de pi y para el caso de coseno de 3x la periodicidad es de 2pi tercios. Y si ahora queremos que una función tenga periodicidad t, como buscamos que tenga otra periodicidad, debemos multiplicar el argumento por algún número que llamaremos omega y agregaremos un periodo al argumento. Cuando hacemos esto, estamos agregando un ciclo de modo que debe tener exactamente el mismo valor de la función. Resulta que estas funciones, como habíamos comentado, tienen periodicidad 2pi, de modo que con esto podemos despejar el valor de omega que ajusta a que la función tenga una nueva periodicidad t y tendrá por expresión 2pi entre el periodo, que se puede escribir en términos de la frecuencia. De hecho, esto nos lleva a que omega se conozca como frecuencia angular. Hay un último parámetro a describir que se relaciona con las condiciones iniciales y es conocida como fase, que es una constante que se agrega al argumento. Por ahora no haremos el detalle de cómo se obtiene, pero esta tiene que ver con el instante en el que el sistema se comienza a medir, por ejemplo en t igual 0. Aquí en estos gráficos se muestra exactamente el mismo movimiento pero con otra fase inicial, de modo que lo único que cambia es el lugar o su velocidad al momento de comenzar a medir. En términos matemáticos, esta puede calcularse para este caso con coseno como el arco tangente de menos la velocidad inicial entre la frecuencia angular por la posición inicial, aunque para ver esto con más detalle les recomiendo ver el siguiente video que hablará de la cinemática descrita para este movimiento armónico simple. Ahora apliquemos lo que hemos estado comentando en este problema que dice ¿cuál es la representación matemática del movimiento armónico simple mostrado en la figura? Suponga que comienza su movimiento desde el reposo en t igual 0. Nosotros ya sabemos que la expresión matemática que queremos buscar es de la forma x de t, que nos habla de la posición en el tiempo, y tiene la forma a coseno de omega por t más una cierta fase. En donde nosotros habíamos dicho que a es la amplitud del movimiento, lo podemos identificar del gráfico, omega es la frecuencia angular, que eso tiene que ver con el periodo o con la frecuencia, y la fase que se debe a las condiciones iniciales. Comencemos por describir la amplitud. Nosotros sabemos que en este caso vemos un movimiento que está descrito desde el origen en x igual a 0 y entonces podemos identificar el máximo desplazamiento. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que esta distancia es justamente la amplitud, que va desde la posición de equilibrio hasta el máximo desplazamiento. También podríamos hacerlo desde este punto, desde cualquier máximo o mínimo, por decirlo así. Entonces rápidamente podemos identificar que la amplitud de este movimiento es de 2
2 y esto está medido en metros. Así que esa sería la amplitud del movimiento. Ahora, también necesitamos identificar el periodo para poder calcular la frecuencia angular. Y eso es porque la frecuencia angular está definido como 2pi entre el periodo o bien 2pi por la frecuencia. En este caso no conocemos cuál es la frecuencia, pero sí podemos identificar el periodo de este gráfico. Y eso lo hacemos viendo el tiempo que se demora en realizar un ciclo. En este caso, por ejemplo, podríamos pensar de que parte en este punto, sigue esta trayectoria, llega al otro extremo y vuelve hacia este lugar. Entonces, ¿cuánto demora en hacer esto, que es un ciclo? Es justamente lo que habíamos llamado como periodo. Entonces, diríamos que este de acá es un periodo y en el gráfico podemos ver que ese periodo es de 4 segundos. Y de esta forma podemos calcular esta frecuencia angular, que sería 2pi entre 4 segundos. Y nos va a dar, bueno, si simplificamos acá, un pi medios. Pi medios, y esto va a estar medido en radianes por segundo. Eso ya sería nuestra frecuencia angular. Y por último, tenemos que ver este término de la fase, que como habíamos comentado, esa fase la podemos calcular por ahora con la expresión tangente a la menos 1 o arco tangente de lo que tenemos acá, que era velocidad inicial entre la posición inicial por la frecuencia angular. En este caso nos dicen que el movimiento comienza desde el reposo, o sea que su velocidad inicial es 0. Entonces aquí tendríamos velocidad inicial 0 entre la posición inicial, que la podemos identificar del gráfico. Parte en x igual 0 en 2 metros, aunque la verdad esto no va a ser relevante. Y la frecuencia angular acabamos de calcularla, que era pi medios. En realidad esto es tangente a la menos 1 de 0, que si lo ponen en la calculadora, vamos a ponerlo igual, tangente a la menos 1 de 0, esto nos va a dar directamente 0. Y por lo tanto, si queremos agrupar todo esto en la expresión matemática, debiera ser de esta forma. Que el movimiento que estamos viendo aquí del gráfico es la amplitud, que como habíamos dicho es de 2 metros, 2 metros coseno de omega. ¿Cuánto vale omega? Pi medios radianes por segundo, más la fase que habíamos dicho que es 0. Así que con esto estamos... Perdón, y me falta el tiempo. Ahora sí. Y con eso estamos representando matemáticamente este movimiento armónico simple. Si bien hasta ahora usamos la función coseno para hacer esta descripción, en realidad no es el único camino, y es porque también otra función trigonométrica, la función seno, cumple con las mismas propiedades. De hecho, se puede ver desde los gráficos que la función seno de x y coseno de x solo difieren de una fase relativa que es igual a pi medios, de modo que no existe ningún inconveniente en usar una función o la otra. De hecho, la función seno también tiene periodicidad 2pi y amplitud 1, por lo que la forma de usar esta función es exactamente la misma a la de la función coseno, y la única diferencia que explicaremos con más detalle en el próximo video estará asociada a la forma de determinar la fase inicial, que en este caso será tangente a la menos 1 de la posición inicial por la frecuencia angular entre la velocidad inicial. Ahora apliquemos lo que hemos visto hasta ahora con este problema que dice: un sistema masa-resorte responde a un movimiento armónico simple descrito por la expresión 0,04 seno de pi tercios por t más pi cuarto, en donde x y t están en el sistema internacional. Con esta información, ¿cuáles son los parámetros que describen a este movimiento? Entonces, comencemos. Tenemos aquí la expresión. Ahora vamos, si nos damos cuenta, en sentido contrario. Antes teníamos los gráficos y con eso construíamos la ecuación de itinerario, esta función matemática que describe la posición en el tiempo, pero ahora tenemos esta expresión y vamos a ir de vuelta. Vamos con esto a encontrar cuál es la amplitud del movimiento, cuál es la frecuencia o la frecuencia angular o el periodo. Entonces, tenemos esto, 0,04 seno de pi tercios por t más pi cuartos. Esto entonces ya nos describe a este movimiento armónico simple. Nosotros habíamos dicho de que este término corresponde a la amplitud. Entonces podemos ver que la amplitud es igual a 0,04, como esto está en el sistema internacional, va a ser metros, o sea, son 4 centímetros de amplitud. Por otro lado, tenemos que este término corresponde a la frecuencia angular. Todo esto lo hacemos en base a que este movimiento está descrito de esta forma: a
seno de omega por t más una cierta fase. Entonces, como ya habíamos dicho, este término corresponde a la amplitud. Ahora vamos a poner otro color. Este término de pi tercios tiene que ser igual a la frecuencia angular. Y lo podemos ver porque está acá al lado del tiempo. Entonces, omega es igual a pi tercios radianes por segundo. Ahora, esto nos dice por un lado que tiene información del periodo o la frecuencia. Por ejemplo, del periodo sabemos que esta relación, la frecuencia angular es 2pi entre el periodo, de modo que podemos encontrar el periodo despejando, sería 2pi dividido este pi tercios. Pi tercios. Entonces si hacemos esto nos daría que el periodo es igual a 6 segundos. Y a su vez con esto podemos encontrar la frecuencia, que bueno, por un lado podría ser de esta forma, 2pi por la frecuencia, y o bien el inverso del periodo. Sabemos que esas dos cosas están relacionadas. Entonces al despejar nos quedaría que pi tercios es 2pi por la frecuencia, de modo que esto nos va a dar pi tercios dividido estos 2pi. Así que si simplificamos esto nos daría un sexto, y esto en el sistema internacional sabemos que se mide en Hertz, y con esto ya tenemos los parámetros que describen a este movimiento armónico simple. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde hablaremos de la cinemática descrita en este movimiento y luego entrar a la predicción desde las ecuaciones de movimiento de Newton. También me gustaría dejar una pregunta de la que espero tu respuesta en los comentarios, y la pregunta es: ¿cuáles son los parámetros del movimiento armónico simple descrito por la ecuación 0,01 coseno de pi por t más pi medios? Todo esto en el sistema internacional. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudar. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.